No está aquí, que lo estoy oyendo desde hace un rato. Aquí, cobardicas, no hay que aguantar. Seguro que los de la compañía eléctrica lo han visto por televisión, y ahora mismo están reunidos de urgencia, burlándose de nosotros. Los ruegos, insultos y preguntas se sucedían sin tregua. Isabel levantaba un poco su lado porque estaba torcido. Si te esperas unos 3 años a que pegue el estirón, sube tú que tienes tacones. Mira cómo le han salido los niños, mal encarados como ella. Vicenta, vigila al bulldog que te has metido en casa. ¿Por qué nos reunimos si aquí cada uno hace lo que le da la gana? Ya verás, saca la guitarra y nos hace cantar. Yo creía que nuestra junta no podía ser más surrealista, me equivoqué. Las sorpresas no dejaban de llegar. Hola, abuelo, tenemos otra invitada. Oye, que mi abuela ya está fuera de peligro. Eso que se está viendo ahí es de nuestra antena parabólica. Sí, es curioso, la señal le llega por el telefonillo. Nos están robando el satélite. De robo nada, que nos cuesta nuestro dinero. Un poquito de silencio, que no nos enteramos. Tía, un segundito, que te quiero comentar una cosita. Aire, yo ya sé respirar solo. Ay, que me mato. Este señor no puede salir del edificio, está claro. No, yo tengo que irme, que si no me quitan la esquina. 20 euros y quédate aquí tranquilo viendo la tele. Que no, que me apetece dar un paseo. Marisa, que se va. Hombre, Isidro, ¿a dónde vas? A dar una vuelta. Ven a casa, te voy a enseñar una colección de vitolas de puro que te vas a quedar sorprendido. Lo siento, no puede pasar, estoy fregando. Pero Isidro, con lo bien que estás con nosotros. Perdón, tengo que ir al baño. Pero que eso es la cocina. Se está intentando escapar por el patio. Todos para abajo. Pero se puede saber qué queréis de mí. Las relaciones personales eran un campo de batalla. Mi padre, que los fines de semana se aburre y está por el edificio haciendo encuestas. Joder, pues a mí la de Juan me parece una buena iniciativa. ¿Qué creéis que le falta a este videoclub? Hombre, lo primero, clientes. Tienes muy pocas películas. El sitio es feo. No tienes prensa, te faltan chucherías. Bueno, vale, que me vais a deprimir. En esta comunidad hay gente que lo ha pasado mucho peor que tú. Los dos vamos a estar bien. Ahora con internet las relaciones a distancia son más fáciles. Te juro que es la última vez que te lo digo, no te vayas. Mauri, pero si estaré aquí mismo. Parecemos personajes de película. Te prometo que vendré a verte una vez al mes. Anda, métete para adentro que te vas a poner a llorar. En otro rincón, los dramas familiares estallaban. Mamá, ¿de verdad no lo vais a arreglar? Parecéis dos críos. Yo no tengo que arreglar nada, es vuestro padre el que tiene que venir arrastrándose a pedir perdón por adúltero. Pero si no se lo ha puesto. Pero lo ha pensado. Son cuernos de pensamiento que son más grandes. Yo desde que me casé jamás he deseado a otro hombre. Y Miguel Bosé qué. Pero los que salen por la tele no cuentan. Mamá, lleváis 20 años casados. Si no quiero divorciarme ahora que todavía soy joven y guapa. Bueno, ya he recogido todo. Mira qué bien, así tengo más sitio en el armario. Me voy. Sí, corre, que te estará esperando alguna amiguita. Puedo despedirme de mis hijos. No creo que quieran hablar contigo, sienten mucha hostilidad. Que no, papá, que se lo está inventando. ¿Por qué no dejáis de hacer el tonto y habláis de una vez? Yo no tengo nada que decir. La competencia femenina también estaba presente. Estoy un poco preocupado porque te veo que estás sufriendo mucho. Que yo estoy sufriendo. Puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, allá tú si piensas que eso con lo que estás saliendo es mejor que yo. ¿Cómo que eso que tienes tú que decir de Rocío? He visto a guardias jurados bastante más femeninos que ella. Perdona, pero Rocío es muy guapa, mucho más que tú. Es un bellezón, sí, que hará esta chica desfilando en Nueva York. Hola, nada, aquí hablando con las vecinas que se van de marcha. Pues que lo paséis muy bien. Cuidado con esa portería, que es tan romántica que acabas haciendo cualquier cosa. Belén, un poquito de por favor.
Vámonos. ¿Cómo ha engañado el uniforme? La chica tiene un buen cuerpo. Estamos muy orgullosas de verte tan entera. Tranquila. Ya está llorando de otra manera, es un llanto de estar superándolo. Las crisis de pareja se resolvían con diálogos circulares. Todo lo hago mal, en cambio tú eres doña perfecta. Reconócelo, te has vuelto un aburrido. Me has querido convertir en alguien que no soy. No sé si me explico. Yo lo único que quería es que esto funcionase. Si me he puesto pesada es porque no te veía feliz y me sentía culpable. Venir a vivir juntos fue idea mía. No llores, Ana. No estoy llorando, enfatizo en tonos más agudos con alguna lágrima esporádica. Es la definición de lloro más rara que he vivido. Así no podemos seguir. ¿Qué pasa? ¿Quieres dejarlo? Yo no he dicho eso. ¿Quieres dejarlo tú? Yo he preguntado primero. Si quieres dejarlo, lo dejamos. O sea, que quieres dejarlo. Yo lo dejo si quieres dejarlo tú. Pero ¿por qué tengo que dejarlo yo? No me digas que tú quieres dejarlo porque yo quiero dejarlo. Estoy clarito que quieres dejarlo. Me he perdido. ¿Quieres una cerveza? Sí, dame una cerveza, se me seca la garganta. Los secretos del pasado también emergían. No me muevo de aquí hasta que no me digas quién es mi padre. Se fue hace mucho tiempo. Mamá. Jaroslav, se llama Jaroslav. Es el ruso. Le conocí en Polonia cuando fui de voluntaria con la Cruz Roja. Él estaba en el sindicato Solidaridad y tuve una noche tonta. Andrés, tú y yo solo éramos novios entonces, no nos habíamos casado todavía. Claro, si nos casamos porque te quedaste embarazada. O sea, eres hijo de un sindicalista polaco. No tiene ninguna gracia. Papá, la que has liado con lo tranquilos que estábamos con nuestra propia crisis. Tú cállate que no eres hijo mío. Pablo, tenemos que recuperar el tiempo perdido. El próximo fin de semana vengo a verte como sea. Las despedidas eran agridulces. Las relaciones a distancia no funcionan y ya está. Lo mejor es que lo dejemos. ¿Estás hablando en serio? Tú estás viviendo tu vida en Londres y yo necesito vivir la mía aquí. Pero esto solamente puede ir a peor. Venga, vete. Si vuelves algún día me llamas y tomamos un café. ¿Cómo vamos a terminar así? Cuídate, vale. Pues lo habrán pasado mal, pero por lo menos tenían pareja. Vosotros dos hacéis muy buena pareja. No te cachondees, estoy muy falto de cariño. Yo también. Pues habrán estado atentos porque aquí besos y sexo ha habido a montones. Chalalala, sonaba la melodía mientras el amor y el deseo se mezclaban con las ventas de películas y los líos de escalera. ¡Qué lío, qué lío, qué lío! No salgas, que va a estar ahí todavía. Pues ahora cuando me haga la siesta voy a soñar que me lo monto con tu novio. Tampoco hace falta exagerar. Le voy a hacer todo lo que tú no le haces. Buenos días. ¿Qué estás haciendo en el cuarto de contadores? El manguito principal de la caldera. Si no lo revisas tú, alguien tendrá que hacerlo. Y eso está lleno de arañas, Emilio. Ahí dentro no hay quien revise nada. A partir de ahora va a haber inspecciones por el edificio. Pero bueno, estos señores necesitan terapia. Esto es la degeneración por la degeneración. Lo importante es que nos hemos quitado de encima a Mariano y a su mascota. Es normal. Ahora no, Belén, que estamos en un momento muy romántico. Es que se ha hecho un esguince. Que te vayas, váyase. A veces me apetece forzar nuestra relación. Mírame a los ojos y dime que no me quieres. No te quiero. Me has mirado a la nariz, eso no vale. Juan Cuesta seguía con sus cuentas. Juan, ¿estás ahí? Sí, enseguida salgo. ¿Qué haces? Nada, un momentito. Si no nos cuadran las cuentas, no nos cuadran. No podemos estar aquí hasta las tantas. Presidente, es que se pone usted en mi personalidad. Juan, te me has caído con todo el equipo. Escúchame, es que esto puede llamarse error. Menopausia hidráulica. A ver, ¿qué quieres saber?
Los síntomas me lo sé. Sofocos, pérdida de apetito sexual. Ahí ya empieza la parte musical. ¿Estás loco? ¿Qué hace, cojones? Ella preocupada con el bolso. Voy con tantas cosas. Esa blanca a la cumbre del cine. Tú me dirás con quién se queda el protagonista. Se queda con el policía. Relaciona uniformes, porra. Se queda solo. Tócamela otra vez. ¿Habéis visto al chaval nuevo del segundo B? Está tremendo. Sí, pero es para mí que vosotros tres tenéis novio. Ya, pero el mío está siempre con su novio. A ver, a poner un ala para el patio, así no se moja la ropa. Incorrecto, porque el sonido rebotaría y se crearía un efecto eco que haría que los vecinos se enterasen de todo. Pero si ya se enteran de todo. Pero eso está bien, es un espacio de encuentro vecinal, de debate. ¿Quién rompió esta baldosa? Mirad ese pingo. Tío, ¿qué haces? Chaval, tírame algo de ropa. ¿Y tú quién eres? Uno que te va a dar 10 euros si me tiras algo. ¿Y de dónde llevas la cartera? Tírame cualquier cosa. Ya te pillaré. ¿Cómo te gusta pensar mal de la gente? Ay, mi Kevin. Juan, ya lo he oído. ¡Qué follón! Ponlo en el cubo. Se ha vuelto loca. Muy buenas. Ese le va a caer. Es usted muy torpe. He pescado truchas en Salamanca. Bájalo. Ay, sin decirme adiós, qué dolor. ¿Cómo pone eso ahí, que me está ensuciando la ropa? Tengo aquí montada la fiesta del colesterol. Tú apaga eso o me quejo a la comunidad. Que no se enteren que no tengo para todos. Gasolina para la barbacoa. Igual esto no sirve. No, Emilio, no hagas eso. Esto es normal. Lo siento, señor, no me he dado cuenta. Pero no sabes que es un ser vivo. Eso es demagógico e ilegal. Tú calla que no tienes la palabra. La violencia genera violencia. Ten cuidado que las tuyas son de madera y hacen más daño. Toma. Y con los chalados que vais a hacer. Mira, va por vosotras guapas. ¿Habéis visto cómo marca paquete? Me ha caído boca abajo. Señora, no me toque. ¿Qué haces? Dale aire a ver si se acatarra y no canta. Cara de velocidad se le pone. ¿Le vas a matar? No, el bebé si quiere, eso es suicidio. Joder, ¿qué pasa aquí? Vas a la derecha. No te has pasado, recoge un poco. Estate quieto que me estás poniendo nerviosa. Pero si es que no sabes. Doña Marisa, abre la jaula al pájaro para que se vaya, que Belén es muy torpe. Ya la tengo listo. Déjame a mí la caña. Que se va a caer el agua. Tómelo. ¿Qué estáis haciendo? Nada, esta encimera es de granito. Tengo que hacer reforma. Mira, han picado. Los desechos se tiran al río. Tú llevas detrás de mí, Juan, desde que llegaste aquí. Tienes todos los chakras disparados. Aquí la única insatisfecha sexual eres tú. No te preocupes, a tu edad para disfrutar ya tienes las rebajas. Tú vas de mística pero eres mala, eres un bicho. Esta falda te la tiro. Siempre tiendes del lado de mi cuerda. Porque yo te cojo esta toalla. Trae para acá ese vestido. Paloma, déjame. Estate quieta con la cuerda. Esto te lo tiro yo. Aunque no seáis propietarias, vuestra opinión es importante porque aquí todos contamos. Yo crearía un departamento de prevención de riesgos comunitarios. Vivir aquí es un deporte de riesgo. Es un servicio gratuito de la comunidad, el escalerín. Cuidado. Espera. Ten cuidado, Emilio. Pero cómo no te apartas, mujer. Belén, hay la leche. Un poco más y me gano un dinero. Hay que ser decente. Con lo que gano de pensión no se puede. Para ser decente hay que tener dinero. Es muy bonito ir por la vida con la frente alta. Señor Cuesta, llame a una ambulancia que esta vez va en serio. No lo cojo. Cuidado, hombre. Hola Mauri, ¿qué tal estás? Bien, aquí al videoclub.
Te vamos a ayudar un poco. No hace falta. No voy a decir que te remate. Señora, oiga. Pues es verdad, no estaba fingiendo. Me han pedido una botella de 300 euros. Levántate, por favor. ¿Estás bien? Lo limpias tú. Me han cogido para la película, Emilio. El papel de enfermera, mi primera frase en el cine. No me toques. Me voy a la prueba de vestuario. Páralo, es que ahora no me apetece mucho. Esto es para cenar, Mauri. Para lo que voy a resbalar. Racionalización del espacio, Emilio, ¿ves cómo cabe todo? Señor Juan, cuidado con la estantería. Se cae. Señor Juan, ¿está usted bien? Diga algo. Junta de vecinos urgente. A ver si ahora voy a tener yo la culpa de todos los accidentes. ¿Quién da la orden de cerrar la escalera? ¿Quién es la mano negra? Hay muchos vecinos que se tiran a la piscina. Te juro que no tenía nada que ver con una broma. Venid, un poquito de por favor, que he reservado mesa. Porque lo tienen en propiedad, ¿verdad? ¿Cuál será la habitación del niño? Mis huevos, chaval. ¿Dónde están los huevos? Un poquito de hielo. Ha tenido una fantasía erótica con el presidente, pero nada más. ¿Qué ha soñado? Me ha aplastado la cara. Señor Juan, amigo, ¿dónde estabas? La vicepresidenta. Te has dado con toda la mandíbula. Me he dado el hombro. Al final me voy a buscar una novia, yo aviso. A usted lo que le pasa es que está machacado y tiene que pasar el marrón de la presidencia a otro. A Concha, por ejemplo. Concha es muy mayor. Al lado de Fraga es una niña. Cierra, que si estás de pie te salen varices. Que no he pensado yo en mi sucesión. A mí me queda poco, 6 o 7 años a lo sumo. Pero José Miguel es muy joven. Para mí la sucesora natural es la pija, la veo una Hillary Clinton. Pues no, yo veo más a Mauri, es un luchador. Sea quien sea, tiene que ser alguien muy hábil con el lenguaje, como yo, que se exprese a la perfección. ¿Cómo le aguantáis? Si no le aguantamos. ¿Por qué te crees que a mi padre le he metido en un seminario? O en el plazo de 2 meses desmontan todo eso o tomaré medidas drásticas. Me quedo tranquilísimo. ¿Quieres una manzanilla? No. Pero poquita. Yo te retiré para estar en paz. Están muy bonitas. Súbete al ático. Te quedas sin aire. Estás loco, antes de entrar ahí hay que vacunarse. Si yo me casara invitaría a todos los vecinos, sería una gran fiesta. Vamos a esconderlo en la portería, que es lo más parecido a un zulo. Me he quedado sin texto. Ana, vamos a visitar ahora mismo. No me da la gana, no me avergüenzo de mi cuerpo. Me gustan los hombres en general. Vamos, que no eres lesbiana. ¡Qué capacidad de síntesis! ¿Qué ha sido eso? La niña del patio. Mauri, son controladores de zona azul. Si no hay zona azul, ¿qué van a controlar? Algún enchufado está por ahí contando pasos de cebra. Yo soy tu abogado. Si Bea está liada con Mauri. Esta noche tengo un plan sentimental y romántico. Vamos a hacer unos ejercicios de relajación. Venga, vamos arriba. ¿Y esta quién es? Ese chico moreno cada vez llama menos y al final me acabo enterando de que también es gay. Me encanta. Mariano, la venta de coral y una bebida. Un final feliz. ¿Sabes cómo te llaman en la escalera? ¿Qué es esto tan delicioso, hijo? Foie de oca a la plancha con tarta de frambuesa. Me prestaste mi leche. ¿Algún voluntario para hacer el intercambio? La música de presentación comenzó a resonar por los pasillos de aquel edificio que parecía tener vida propia. Juan Cuesta, con el pecho henchido de orgullo y la vara de mando invisible de la presidencia bien sujeta, se preparaba para su gran momento. Queridos convecinos, pronunció con una voz que buscaba la solemnidad de un prócer, es el 13º aniversario de mi mandato como presidente de esta, nuestra comunidad. 13 fructíferos años que han sido posibles gracias a vuestro cariño, a vuestra confianza y sobre todo, a vuestro apoyo incondicional.
Desde el poder quiero deciros gracias. Hubo un silencio sepulcral, roto únicamente por el eco de sus propias palabras. «Qué bonito, señor Cuesta, se me saltan las lágrimas», exclamó Mariano, el padre del portero, intentando salvar la situación con su habitual ironía disfrazada de afecto. Pero la realidad era tozuda. «Esto es humillante», se lamentó Juan al ver el vestíbulo vacío, «no ha venido ni un solo vecino». Mariano, con su gorra de lana y su sabiduría de calle, trató de consolarlo comentando que él solo venía porque pensó que estaría de apoyo. «Me desvivo por ellos y ni siquiera son capaces de venir a felicitarme sabiendo la ilusión que me hace», suspiró el presidente. «Yo me vengo abajo, Mariano». El veterano Mariano, siempre con una solución creativa para los problemas ajenos, le sugirió que necesitaba un jefe de prensa y se ofreció para el cargo. «Vamos a ver, coja papel y lápiz», ordenó. «Vamos a lavarle la cara a esta, nuestra comunidad». Juan, recuperando un poco el ánimo, solo pidió que por favor no le pisara las frases, que ya sabía cómo se ponía de intenso. En esta escalera, el día a día era un huracán constante. Nadie podría imaginarlo al buscar un poco de paz. Despertar cada mañana era como entrar en medio de una tormenta de vecinos que vigilan y escuchan. Pero allí seguían todos, aguantando en aquel lugar donde los pinos y los vecinos se mezclaban en un caos entrañable. A Juan le dolía profundamente la ausencia de los vecinos, pero más le dolía que su hijo Milo no estuviera allí. «No me esperaba esto de él», decía con amargura. Era domingo y la conciencia de los demás parecía estar en otro lado, tal vez en misa o simplemente evitando la junta. De repente aparecieron algunos vecinos. «Hombre, con ustedes quería yo hablar», dijo Juan. «Hoy era mi junta aniversario y no ha venido nadie». Valentín, el perro, parecía el único embajador entrenado para levantar la patita y votar. El presidente decidió dar un repaso por el edificio para intentar mejorar las cosas, armado con su inseparable libro blanco y abierto a cualquier sugerencia. «Váyase, señor Cuesta, váyase», fue la respuesta que obtuvo de una de las vecinas. Aquel edificio era un catálogo de desastres. «¿Cuándo ha funcionado algo en esta comunidad?», se preguntaban todos. Había problemas con el agua, con la luz, con la calefacción y con todo lo imaginable. Las cañerías eran viejas y la instalación eléctrica un auténtico desastre. En uno de los pisos, Fernando le pedía a su pareja que se descalzara y se pusiera a su lado, quejándose de cómo quemaba el suelo por el horno crematorio que habían puesto debajo. Mientras tanto, en otro hogar, Juan presumía de una televisión nueva que supuestamente correspondía a su estatus, con generación de píxeles y 3 dimensiones. Pero la alegría duró poco. Un subidón de tensión hizo que el microondas y la televisión dejaran de responder. Vicenta, en su ingenuidad, sugería echarle agua a los aparatos eléctricos, lo que provocó que casi todo estallara. El ascensor no se quedaba atrás. José Miguel y otros vecinos se quedaron atrapados en esa caja metálica sin cobertura. «¡Socorro! ¿Hay alguien ahí fuera?», gritaban. Cuando finalmente Juan lograba que algo funcionara, nadie parecía reconocerlo. «Mientras yo siga siendo presidente, esta comunidad jamás tendrá una plaga de ningún tipo», afirmaba él, justo antes de que el humo y las averías obligaran a desalojar el edificio. La vida en la comunidad también incluía andamios y pintores con vértigo. Habían llamado a Spiderman, pero según decían, solo instalaba antenas parabólicas. El señor Juan trataba de animar a los trabajadores: «Pinta, niño, pinta», pero los mareos y los infortunios eran la tónica general. Cuando llegaba el técnico de la caldera, les recordaba que la publicidad es como las parábolas, no hay que tomárselas al pie de la letra, y que a veces solo hacía falta darle al botón de reinicio. Las reuniones de vecinos eran espectáculos lamentables. Juan intentaba mantener el orden mientras otros le ofrecían copas para que se relajase. «Yo me voy a mi casa con mi mujer y mis hijos», decía él con dignidad, aunque sus hijos estuvieran por allí disfrutando de la fiesta. Había debates sobre el hambre, el control mental y los alumnos en posición de loto. La comunicación era difícil, especialmente cuando la señal de la antena parabólica parecía llegar por el telefonillo y todos se acusaban de gorronear al satélite. Había momentos de tensión y de escapes accidentales. Algunos vecinos intentaban huir por el patio mientras otros los perseguían al grito de «en todos para abajo». Juan intentaba lanzar iniciativas para el videoclub, pero le criticaban la falta de clientes y de películas. En medio del caos, también había espacio para el amor y el desamor.
Las relaciones a distancia eran difíciles. Mauri y Fernando se despedían con la promesa de verse una vez al mes, pareciendo personajes de una película de ciencia ficción de los años 80. Las crisis matrimoniales afloraban con reproches sobre cuernos de pensamiento y divorcios postergados. Yo desde que me casé jamás he deseado otro hombre, afirmaba una madre, mientras sus hijos intentaban que sus padres dejaran de hacer el tonto y hablaran de una vez. Emilio el portero observaba todo con preocupación, viendo cómo unos y otros sufrían por sus elecciones sentimentales. Las conversaciones en el rellano eran un arte. Belén intentaba superar sus penas mientras otros discutían sobre si se habían vuelto aburridos por culpa de la convivencia. Si quieres dejarlo, lo dejamos, se decían Roberto y Ana en un bucle infinito de preguntas que no llegaban a ninguna parte, terminando siempre pidiendo una cerveza para secar la garganta. Incluso hubo revelaciones familiares sorprendentes. Andrés descubría que su origen no era el que pensaba, involucrando a sindicalistas polacos y noches tontas en el pasado. Pablo, su hijo, intentaba asimilar que la crisis familiar era más profunda de lo que imaginaba. A pesar de todo, la comunidad seguía adelante. Entre inspecciones de edificios llenos de arañas, esguinces románticos y menopausias hidráulicas, los vecinos encontraban formas de seguir unidos. Discutían sobre el apetito sexual, los síntomas de los sofocos y los finales de las películas clásicas de Hollywood. ¿Habéis visto al chaval nuevo del segundo B?, preguntaban las vecinas con curiosidad. Las rencillas por el tendido de la ropa y los olores de las barbacoas de gasolina animaban las tardes. La violencia generaba violencia, aunque fuera con zuecos de madera. Había persecuciones de pájaros, encimeras de granito que necesitaban reformas y reflexiones sobre si para ser decente había que tener dinero. Juan Cuesta, sintiéndose machacado por la responsabilidad, empezaba a pensar en su sucesión. A mí me queda poco, 6 o 7 años a lo sumo, decía. Barajaba nombres como el de la pija, a quien veía como una Hillary Clinton en potencia, o Mauri, por ser un luchador y creador de opinión. El sucesor debía ser alguien hábil con el lenguaje, alguien que se expresara a la perfección. Al final del día, entre ejercicios de relajación, planes sentimentales y cenas con foie de oca a la plancha, la vida en nuestra comunidad, continuaba su curso. Era un espacio de encuentro vecinal, de debate y de pequeñas locuras cotidianas que hacían que, a pesar de todo, nadie quisiera marcharse de aquel edificio tan peculiar. La música de presentación comenzó a sonar con una alegría que contrastaba drásticamente con el silencio del portal. Juan Cuesta, con la espalda erguida y una sonrisa institucional que había ensayado frente al espejo durante toda la mañana, se aclaró la garganta. Queridos convecinos, empezó a decir con una voz impostada pero llena de orgullo, es el 13º aniversario de mi mandato como presidente de nuestra comunidad. Habló de 13 fructíferos años que, según él, habían sido posibles gracias al cariño, a la confianza y, sobre todo, al apoyo incondicional de todos. Desde la posición de poder que ostentaba, quiso dedicarles un sincero gracias. Él mismo esperaba una ovación, pero solo el eco de sus propias palabras le devolvió el saludo. «Qué bonito, señor Cuesta», exclamó alguien con una ironía que se palpaba en el aire, «se me saltan las lágrimas». Mariano, el portero, observaba la escena con una mezcla de lástima y desgana. «Esto es humillante», continuó la voz, «no ha venido ni un solo vecino». Juan, sintiendo que su castillo de naipes se derrumbaba, admitió que él mismo solo había acudido porque pensó que estaría de apoyo. «Me desvivo por ellos y ni siquiera son capaces de venir a felicitarme sabiendo la ilusión que me hace», confesó el presidente con la moral por los suelos. Mariano, intentando animar a su jefe, le sugirió que necesitaba un jefe de prensa y se ofreció a ayudarle. «Vamos a ver», le dijo, «coja papel y lápiz, vamos a lavarle la cara a nuestra comunidad». Pero Juan, siempre celoso de su retórica, le pidió por favor que no le pisara las frases, algo a lo que el portero era muy dado. Aquí, en este edificio, no había quien viviera en paz. Todos los días eran iguales, un huracán constante que nadie podría haber imaginado al buscar un poco de tranquilidad. Al despertar cada mañana, los vecinos se encontraban en medio de un caos donde el portero nunca aparecía cuando se le necesitaba, y donde los muros tenían oídos. Los vecinos se vigilaban y se escuchaban, aguantando en un lugar donde los pinos parecían tener ojos. Era un barrio donde los cacos no robaban ni una peca y donde la vida se sentía como estar dentro de una coctelera, entre terremotos y volcanes emocionales. Juan seguía dolido por la ausencia de sus vecinos, pero lo que más le hería era que Milo no estuviera allí. No esperaba eso de él.
Era domingo o un día de conciencia, y supuso que habría ido a misa o que quizás habría roto algo. No estaba lavando el coche como era su costumbre. Cuando Juan finalmente se encontró con un grupo de vecinos, les recriminó su ausencia en la junta aniversario. Valentín estaba allí actuando como un embajador canino, entrenado para levantar la patita si había que votar algo. El presidente decidió dar un repaso por el edificio para intentar mejorar las cosas, armado con su libro blanco y abierto a cualquier sugerencia. Sin embargo, la respuesta fue la de siempre: váyase, señor Cuesta. Los vecinos se quejaban de que nada funcionaba. El agua, la luz, la calefacción, todo era un desastre. Las cañerías eran viejas y la instalación eléctrica una ruina. Juan intentaba defenderse diciendo que estaban esperando presupuestos, pero la realidad era que la luz iba y venía de forma caprichosa. Fernando, en medio de la confusión, pedía a su compañero que se descalzara y se pusiera a su lado, quejándose del calor insoportable que subía del suelo, como si un horno crematorio estuviera debajo. Mientras tanto, en otro piso, la llegada de una nueva televisión generaba envidias. Era un aparato que se correspondía con su estatus, mucho mejor y más caro que el de la pija. Juan hablaba de saltos tecnológicos, de generación de píxeles y de luminancia en 3 dimensiones. Era una maravilla digital que consumía vatios como si no hubiera un mañana. Pero la alegría duró poco. Un subidón de tensión dejó todo a oscuras. El microondas no funcionaba y la lavadora amenazaba con estallar. Vicenta, presa del pánico, quería echarle agua a los aparatos eléctricos, ignorando el peligro evidente. Juan gritaba que desalojaran, que aquello iba a explotar, mientras José Miguel observaba cómo se cargaban los electrodomésticos uno a uno. El ascensor, ese artefacto que debería ser un símbolo de progreso, era otra trampa mortal. Sin cobertura y con el miedo a los calambres, los vecinos se quedaban atrapados ideando planes de socorro a gritos. Cuando por fin funcionaba, Juan sacaba pecho orgulloso, asegurando que mientras él fuera presidente, la comunidad jamás tendría una plaga de ningún tipo. Pero la realidad siempre le golpeaba con humo, llaves de paso que no aparecían y andamios instalados sin previo aviso. Lucía y los demás se desesperaban al ver que en lugar de operarios eficientes, parecía que habían llamado a personajes incapaces de realizar el trabajo. Un pintor se mareaba en las alturas, pidiendo que le subieran porque perdía el conocimiento, mientras Juan intentaba mantener la compostura. La caldera era otro personaje más en este drama cotidiano. El técnico, que llegó con una calma exasperante, explicó que la publicidad de servicio de 24 horas era como las parábolas y no había que tomarla al pie de la letra. Al final, el gran problema se solucionaba simplemente dando al botón de reinicio. Era un mecanismo de seguridad que nadie se había molestado en leer en las instrucciones. Pequeños infortunios, decía Juan, felizmente resueltos y habituales en cualquier comunidad. Pero las goteras seguían allí, y los vecinos estaban locos con las filtraciones de agua. La vida sentimental de los propietarios no era menos caótica que la infraestructura del edificio. Las parejas se peleaban por la falta de deseo, por el aburrimiento o por mudanzas forzadas. Mauri y Fernando se despedían como si fueran personajes de una película de ciencia ficción, prometiéndose visitas una vez al mes que ambos sabían difíciles de cumplir. Las madres acusaban a los padres de adúlteros, incluso por pensamientos que aún no habían ejecutado, alegando que eran cuernos de pensamiento, mucho más grandes que los reales. Se hablaban de divorcios mientras se peleaban por el champú o por quién se quedaba con más sitio en el armario. Los hijos, atrapados en medio, intentaban poner cordura en unos padres que se comportaban como críos de 5 años. Emilio, desde su portería, observaba todo con su cinismo habitual. Se preocupaba por los que sufrían, pero también se burlaba de las nuevas relaciones que parecían menos femeninas que un guardia jurado. Belén, intentando superar sus propios dramas amorosos, recibía el apoyo de unas vecinas que no sabían si lloraba de pena o de superación. En los pasillos se cruzaban secretos sobre padres perdidos en Polonia, sindicalistas rusos y noches tontas de juventud que terminaban en confesiones inesperadas. Andrés descubría que no era el padre de quien creía, y la crisis familiar se extendía como una mancha de aceite. Las juntas de vecinos seguían siendo el escenario de los espectáculos más lamentables. Juan intentaba imponer orden con su lenguaje preciso, hablando de racionalización del espacio y de inspecciones contra las arañas en el cuarto de contadores.
Pero la comunidad prefería hablar de menopausia hidráulica, de pérdida de apetito sexual y de quién se quedaba con quién en las películas de cine clásico. Se discutía si poner un ala en el patio para que no se mojara la ropa, aunque eso creara un efecto eco que permitiera a todos enterarse de los secretos ajenos. En realidad, ya se enteraban de todo. Era un espacio de encuentro vecinal donde el debate se mezclaba con el lanzamiento de ropa desde las ventanas y barbacoas ilegales que llenaban de humo los vestidos recién lavados. La violencia verbal generaba más violencia, y los vecinos se lanzaban pullas sobre la edad, la insatisfacción sexual y los chakras disparados. Paloma y la hierba se enfrentaban por una toalla o un vestido, mientras los demás opinaban que vivir allí era un deporte de riesgo, un servicio gratuito de la comunidad llamado escalerín. Hubo accidentes, desmayos y caídas por las escaleras que terminaban en ambulancias y estanterías destrozadas. Juan, siempre en el centro de la diana, se defendía diciendo que él no tenía la culpa de todos los accidentes, aunque fuera él quien diera las órdenes más absurdas. Al final, entre sueños eróticos con el presidente y golpes en la mandíbula, Juan empezaba a pensar en su sucesión. Creía que le quedaban pocos años, quizás 6 o 7 a lo sumo. Consideraba a la pija como su sucesora natural, viéndola como una figura política de importancia, o quizás a Mauri, por ser un luchador y creador de opinión. Sea quien fuera, el futuro presidente tendría que ser alguien hábil con el lenguaje, alguien que se expresara a la perfección para poder lidiar con esa jaula de locos que era su comunidad. Porque a pesar de los apagones, las goteras, los líos sentimentales y las discusiones eternas, allí seguían todos compartiendo un foie de oca o una tarta de frambuesa en la portería, esperando el próximo huracán cotidiano en un edificio donde, definitivamente no había quien viviera, pero del que nadie quería marcharse. La música de presentación comenzó a resonar por los pasillos vacíos del edificio, marcando el inicio de una jornada que pretendía ser histórica. Juan Cuesta, el presidente de la comunidad, se encontraba de pie, con la espalda recta, el rostro iluminado por una satisfacción que solo 13 años de mando podían otorgar. Se aclaró la garganta, comenzó su discurso dirigido a los asientos vacíos de la sala de juntas. Queridos convecinos, comenzó con voz solemne, es el 13º aniversario de mi mandato como presidente de esta, nuestra comunidad. 13 fructíferos años que han sido posibles gracias a vuestro cariño, a vuestra confianza y sobre todo, a vuestro apoyo incondicional. Desde el poder quiero deciros gracias. Unos aplausos solitarios rompieron el silencio. Mariano, el portero, lo miraba con una mezcla de lastimada admiración. ¡Qué bonito, señor Cuesta!, exclamó secándose una lágrima imaginaria, se me saltan las lágrimas. Sin embargo, la realidad era menos poética. Juan Cuesta bajó los hombros, suspirando con amargura. Esto es humillante, Mariano, se lamentó el presidente, no ha venido ni un solo vecino. El portero intentó consolarlo explicando que él solo estaba allí para ofrecer apoyo moral. Juan no podía creerlo. Se desvivía por ellos, cada día ni siquiera eran capaces de venir a felicitarlo sabiendo la ilusión que le hacía. Me vengo abajo, confesó con desánimo. Mariano, siempre con una solución creativa bajo la manga, le sugirió que necesitaba un jefe de prensa. Él mismo se ofreció para lavarle la cara a la comunidad. Pidió papel, lápiz, le recomendó al presidente que no le pisara las frases, algo a lo que Juan era muy dado. Mientras tanto, la vida seguía su curso caótico en aquel edificio donde la paz era un concepto desconocido. Cada día despertaban en medio de un huracán, con vecinos que vigilaban, escuchaban tras las puertas, un portero al que nunca se le podía encontrar cuando se le necesitaba. Era un lugar donde los pinos tenían ojos, donde, a pesar de todo, el cariño vecinal sobrevivía entre terremotos, volcanes emocionales. El dolor de Juan Cuesta no era solo por la ausencia de los vecinos, sino por la falta de su propio hijo, José Miguel. No esperaba eso de él. Era domingo, en lugar de estar lavando el coche o yendo a misa, el edificio parecía sumido en un letargo de desinterés. Valentín, el perro de las vecinas, parecía ser el único embajador dispuesto a participar, aunque solo fuera para levantar la patita. Juan decidió dar un repaso por el edificio para intentar mejorar las cosas, armado con su libro blanco, abierto a cualquier sugerencia, excepto las de aquellos que solo querían que se fuera. Los problemas en la comunidad eran tan antiguos como sus tuberías. El agua, la luz, la calefacción, todo parecía fallar al mismo tiempo. Las cañerías eran viejas, la instalación eléctrica un desastre. En uno de los pisos, Fernando su pareja lidiaban con una extraña avería de calor.
Descálzate, va, ponte aquí a mi lado, pidió uno al otro, pero al pisar el suelo gritaron de dolor. El horno crematorio instalado debajo estaba convirtiendo el piso en una sauna. En otra vivienda, Juan intentaba presumir de su nueva adquisición tecnológica. Esta televisión, si se corresponde con nuestro estatus, decía con orgullo, es mucho mejor que la de la pija, más cara, va, con generación de píxeles en 3 dimensiones. Pero la alegría duró poco. Un subidón de tensión, provocado por un microondas rebelde, dejó a todos a oscuras. Las velas se convirtieron en el único lujo disponible mientras discutían si habían sellado la garantía del aparato que ya no respondía. Los desastres domésticos se multiplicaban. Vicenta intentaba arreglar una tostadora echándole agua, ignorando el peligro, mientras otros denunciaban que la lavadora estaba a punto de estallar. En el ascensor, la situación no era mejor. Sin cobertura, va, con el miedo a recibir un calambre al tocar los botones, los vecinos gritaban por socorro. Cuando finalmente el ascensor funcionaba, Juan Cuesta se atribuía el mérito, asegurando que bajo su presidencia jamás habría plagas ni fallos, justo antes de que una inundación o un incendio imaginario obligara a desalojar el edificio entre nubes de humo, va, gritos de confusión. El mantenimiento exterior también era un espectáculo. Un andamio apareció de la noche a la mañana para pintar la fachada. Los vecinos se quejaban de no haber sido avisados, a lo que recibían respuestas sarcásticas sobre llamar a Spiderman para instalar antenas. Los pintores, poco profesionales, lidiaban con mareos, va, desmayos, mientras los vecinos observaban con escepticismo desde sus ventanas. Cuando la caldera finalmente decidió rendirse, el servicio de 24 horas resultó ser una metáfora más que una promesa. El técnico explicó que la publicidad es como las parábolas, va, no hay que tomarla al pie de la letra. Al final, el problema era tan simple como un botón de reinicio, una lección sobre la importancia de leer las instrucciones que Juan Cuesta no estaba dispuesto a admitir como un error propio. Las relaciones personales en el edificio eran tan frágiles como la cristalería en un terremoto. Belén lloraba por sus rupturas, mientras las vecinas veteranas, Marisa, va, Vicenta, intentaban consolarla con un optimismo cínico. Roberto, va, Ana discutían sobre quién quería dejar a quién en un bucle infinito de preguntas, va, respuestas que solo terminaba con el deseo de una cerveza fría para calmar la garganta seca. Incluso los secretos familiares salían a la luz en los momentos más inoportunos. Andrés descubrió que no era el padre biológico de sus hijos, sino que el verdadero progenitor era un sindicalista polaco llamado Jaroslav, fruto de una noche tonta de su mujer durante un voluntariado de la Cruz Roja. La crisis de identidad se sumaba a la crisis comunitaria, creando un ambiente donde lo surrealista era lo cotidiano. A pesar de las peleas, los insultos, va, los portazos, la comunidad encontraba momentos de unión. Se reunían para ver las campanadas de fin de año, aunque los plomos saltaran justo antes de las uvas. Se criticaban unos a otros por la falta de apetito sexual, por los chakras disparados o por la ropa que tendían en las cuerdas equivocadas. La convivencia era un deporte de riesgo, un escalerín gratuito donde cada uno sobrevivía como podía. Mauri, va, Fernando, entre idas, va, venidas, intentaban mantener su amor a pesar de la distancia, va, las mudanzas a Londres. Las despedidas eran dramáticas, comparándose con personajes de películas mientras prometían visitarse una vez al mes para no llorar. Otros, como Paloma, va, la Hierbas, se lanzaban reproches sobre faldas, va, toallas de balneario, demostrando que la tensión vecinal era el verdadero motor del edificio. Juan Cuesta, sintiendo el peso de los años, va, de las mandíbulas golpeadas en caídas accidentales, empezaba a pensar en su sucesión. Imaginaba a Lucía, la pija, como una futura líder, o a Mauri como un creador de opinión. Pero al final del día, sabía que nadie podría sustituir su habilidad con el lenguaje, va, su paciencia infinita para aguantar a una comunidad de locos encantadores. El edificio seguía allí con sus goteras, sus antenas parabólicas que sintonizaban señales por el telefonillo, va, sus barbacoas ilegales que perfumaban la ropa tendida con olor a grasa, va, alegría. Eran vecinos con obligaciones, con deudas, con amores prohibidos, va, con una lealtad extraña que solo se encuentra en aquellos que comparten un mismo rellano. Al final, entre risas, va, algún que otro tropezón, todos entendían que aunque allí no hubiera quien viviera con tranquilidad, no cambiarían su caos por ninguna otra paz en el mundo. La música de presentación comenzó a sonar con su ritmo habitual, marcando el inicio de una jornada que pretendía ser histórica. Juan Cuesta, con la espalda erguida y una sonrisa de satisfacción ensayada frente al espejo, se aclaró la garganta para dirigirse a su audiencia. Queridos convecinos, comenzó a decir con una voz impostada,
es el 13º aniversario de mi mandato como presidente de esta nuestra comunidad. 13 fructíferos años que han sido posibles gracias a vuestro cariño, a vuestra confianza sobre todo, a vuestro apoyo incondicional. Desde el poder quiero deciros gracias. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. No hubo aplausos estruendosos ni vítores, solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes del portal vacío. «Qué bonito, señor Cuesta», murmuró Mariano con un tono que pretendía ser reconfortante, «se me saltan las lágrimas». Pero la realidad era tozuda y Juan no pudo evitar que su fachada de líder imperturbable se agrietara un poco. «Esto es humillante», se lamentó el presidente mirando a su alrededor, «no ha venido ni un solo vecino». Mariano, siempre con su gorra de portero y una perspectiva pragmática de la vida, se encogió de hombros. «Yo vengo porque pensé que estaría de apoyo», confesó con sinceridad. Juan Cuesta sintió que el mundo se le venía encima. «Me desvivo por ellos y ni siquiera son capaces de venir a felicitarme sabiendo la ilusión que me hace», dijo con amargura. «Yo me vengo abajo, Mariano». El portero, viendo a su presidente en tal estado de abatimiento, decidió tomar cartas en el asunto con su habitual estilo directo. «Usted necesita un jefe de prensa, yo le ayudo», propuso con entusiasmo. «Vamos a ver, coja papel y lápiz. Vamos a lavarle la cara a esta nuestra comunidad». Juan asintió débilmente aunque puso una condición clara. «Vale, pero por favor no me pisen las frases», pidió con un hilo de voz. «Por favor se lo pido, que es usted muy dado». Y así, entre los pasillos de aquel edificio que parecía tener vida propia, la rutina se impuso una vez más. «Aquí no hay quien viva», pensaban muchos, pero todos seguían allí, atrapados en una espiral de desastres cotidianos y afectos extraños. Despertar cada día en medio de un huracán se había convertido en la norma. Los vecinos vigilaban, escuchaban tras las puertas y se quejaban de todo lo imaginable, desde las cañerías viejas hasta la falta de cobertura en el ascensor. La junta de aniversario, a pesar del fracaso inicial, terminó convirtiéndose en un recorrido por las miserias y esperanzas del inmueble. Juan caminaba con su libro blanco en la mano, un símbolo de su voluntad de mejora. «Estoy abierto a cualquier sugerencia», proclamó ante un grupo de vecinos que finalmente habían aparecido, aunque solo fuera para protestar. «Váyase, señor Cuesta, váyase», gritó alguien desde el fondo, pero él no se dejó amilanar. Había mucho trabajo por hacer. Las quejas se amontonaban como el correo sin recoger. «Oiga, ¿qué pasa con el agua?», preguntó una vecina airada. «Y con la luz, y con la calefacción, bueno, y con todo». Juan intentaba dar explicaciones técnicas, hablando de presupuestos y de instalaciones eléctricas que eran un desastre, pero la realidad era que los servicios iban y venían a su antojo. En uno de los pisos, Fernando le pedía a su pareja que se descalzara y se pusiera a su lado, mientras se quejaba del calor insoportable que subía del horno crematorio que habían instalado justo debajo. Mientras tanto, en otra vivienda, el salto tecnológico generaba sus propios dramas. «Esta televisión, si se corresponde con nuestro estatus», decía Juan con orgullo, «es mucho mejor que la de la pija, más cara». Hablaba de generación de píxeles, de luminancia y de 3 dimensiones, pero la alegría duró poco. Un subidón de tensión dejó el aparato mudo y el microondas inservible. Vicenta, con su inocencia habitual, sugería echarle agua a los electrodomésticos para arreglarlos, provocando el pánico entre los presentes. «Fuera, fuera, que va a estallar», gritaban mientras intentaban salvar lo que quedaba de la cocina. En el ascensor, la situación no era mejor. Sin cobertura y con el miedo a un calambre, los vecinos atrapados gritaban pidiendo auxilio. «¡Qué ilusión, ya tenemos ascensor!», ironizaba alguno cuando por fin se abrían las puertas. Juan Cuesta, firme en su convicción de líder, aseguraba que mientras él fuera presidente, la comunidad jamás tendría una plaga de ningún tipo. Sin embargo, el humo y las goteras parecían desmentirlo a cada paso. «Necesitamos más agua», gritaban durante un simulacro de incendio que terminó en caos. Los andamios aparecían sin previo aviso y los pintores, confundidos con Spiderman, colgaban de las fachadas provocando mareos y desmayos. La caldera, ese monstruo mecánico del sótano, también daba guerra. El técnico, con una calma exasperante, explicaba que la publicidad de servicio de 24 horas era como las parábolas y no había que tomarla al pie de la letra. Al final, todo se solucionaba dando al botón de reinicio, un mecanismo de seguridad que nadie se había molestado en leer en las instrucciones.
Las relaciones personales en el edificio eran tan inestables como la instalación eléctrica. Los matrimonios discutían por cuernos de pensamiento y por el espacio en el armario. Paloma y Juan se enfrentaban en una guerra de reproches donde ella lo acusaba de adúltero y él intentaba mantener la compostura frente a sus hijos. Yo desde que me casé jamás he deseado otro hombre, afirmaba ella, olvidando por un momento a los galanes de la televisión que no contaban en su lista de pecados. El divorcio flotaba en el aire, pero la juventud y la guapura que ella sentía todavía poseer la mantenían con la frente alta. Emilio, el portero, también lidiaba con sus propios líos amorosos, entre Belén y Rocío, enfrentándose a las críticas de las vecinas que no aprobaban sus elecciones. En medio de todo aquel barullo, había momentos de una humanidad profunda y cómica. Mauri y Fernando intentaban mantener su amor a pesar de la distancia y de las interferencias de una comunidad que nunca dormía. Los vecinos se reunían en el patio, ese espacio de encuentro vecinal y de debate, donde se pescaban truchas imaginarias desde los balcones y se organizaban barbacoas que terminaban en quejas por el olor a colesterol. La violencia generaba violencia, según algunos, especialmente cuando las zapatillas de madera entraban en juego. Doña Marisa, siempre con su cigarrillo y su cinismo a cuestas, recordaba que para ser decente hay que tener dinero, mientras observaba cómo los demás se hundían en sus pequeños dramas. Juan Cuesta, agotado por los accidentes y las juntas urgentes, empezaba a pensar en su sucesión. Veía en Lucía, la pija, a una posible Hillary Clinton, o quizás en Mauri, un luchador y creador de opinión. Pero la verdad era que nadie hablaba el lenguaje de la comunidad tan bien como él, con esa mezcla de autoridad y desesperación. Al final del día, a pesar de los apagones, de las goteras y de los gritos en el patio, todos seguían allí. Porque en aquella escalera, entre el primero B y el ático, la vida era un espectáculo lamentable pero fascinante. Era una fiesta de emociones positivas, de errores felizmente resueltos y de una convivencia que, contra todo pronóstico, seguía adelante. Porque, como decía Mariano con una sonrisa pícara, al final todos buscamos un final feliz, aunque sea compartiendo un foie de oca en la portería mientras esperamos que vuelva la luz. El sol de la tarde caía con una luz dorada sobre la fachada del edificio, un bloque de pisos que a simple vista parecía un remanso de paz, pero que en su interior albergaba un universo de pasiones, conflictos absurdos y una humanidad desbordante. Juan Cuesta, el eterno presidente de la comunidad, se encontraba en el centro del portal, ajustándose la chaqueta con un nerviosismo casi solemne. A su lado, Mariano, el padre del portero y autoproclamado asesor de imagen, observaba el vacío con una mezcla de cinismo y compasión. Música de presentación. Queridos convecinos, comenzó a recitar Juan, dirigiéndose a un vestíbulo desierto. Es el 13º aniversario de mi mandato como presidente de esta, nuestra comunidad. 13 fructíferos años que han sido posibles gracias a vuestro cariño, a vuestra confianza y sobre todo, a vuestro apoyo incondicional. Desde el poder quiero deciros gracias. Hubo un silencio sepulcral, solo roto por el eco de sus propias palabras. De repente unos aplausos aislados y exagerados resonaron desde el rincón de la portería. Era Mariano, que intentaba salvar el momento. «¡Qué bonito, señor Cuesta!», exclamó con una fingida emoción, «se me saltan las lágrimas». Juan suspiró, dejando caer los hombros. «Esto es humillante, Mariano, no ha venido ni un solo vecino. Yo vengo porque pensé que estaría de apoyo, pero me desvivo por ellos y ni siquiera son capaces de venir a felicitarme sabiendo la ilusión que me hace. Yo me vengo abajo de verdad». Mariano, con esa sabiduría callejera que lo caracterizaba, le dio una palmadita en la espalda. «Usted necesita un jefe de prensa, señor Cuesta, y yo le ayudo. Vamos a ver, coja papel y lápiz. Vamos a lavarle la cara a esta, nuestra comunidad». «Vale», aceptó Juan recuperando un poco el ánimo, «pero por favor no me pisen las frases. Por favor, se lo pido, que es usted muy dado a interrumpir». La vida en aquel edificio era un huracán constante. Los vecinos despertaban cada día en medio de un caos organizado donde los gritos en el patio eran la banda sonora habitual. «Aquí, aquí, aquí no hay quien viva», parecía ser el lema invisible grabado en las paredes de la escalera. El portero Emilio siempre estaba ilocalizable cuando se le necesitaba, mientras los vecinos se vigilaban unos a otros, escuchando tras las puertas, aguantando en aquel lugar por una mezcla de costumbre y un extraño afecto disfuncional. Era domingo y el ambiente estaba cargado de una tensión eléctrica. Juan Cuesta decidió hacer una ronda de inspección, seguido de cerca por Mariano. «Me duele que no haya venido ningún vecino a la junta»,
comentaba Juan mientras subían las escaleras, pero más me duele que mi hijo José Miguel no esté aquí. No me esperaba esto de él. El día lunes, ¿saben? El domingo. Es una falta de conciencia. Habrá ido a misa, sugirió Mariano sin mucha convicción. De repente un ruido metálico y un olor a quemado inundaron el rellano. Uy, ha roto algo, murmuró Mariano. Se encontraron con un grupo de vecinos en el pasillo. Es domingo y no está lavando el coche, dijo Juan dirigiéndose a uno de ellos. Hombre, con ustedes quería yo hablar. Hoy era mi junta aniversario y no ha venido nadie. Valentín, el perro de las vecinas del primero, estaba allí como un embajador silencioso. Si hay que votar, el perro está entrenado para levantar la patita, bromeó alguien. El presidente, ignorando las burlas, sacó un cuaderno de tapas blancas. Vamos a dar un repaso por el edificio para intentar mejorar las cosas. Aquí he traído el libro blanco. Estoy abierto a cualquier sugerencia. Váyase, señor Cuesta, váyase, gritó Marisa desde su puerta con un cigarrillo en la mano. A cualquiera menos a esa, replicó Juan ofendido. Pues tendréis mucho trabajo, continuó Marisa, porque aquí, ¿cuándo ha funcionado algo en esta comunidad? Es verdad, haga memoria. Oiga, ¿qué pasa con el agua? Y con la luz y con la calefacción, bueno, y con todo. Lucía, conocida como la pija, intervino con su habitual tono de preocupación. Sí, es que estamos teniendo muchos problemas, ¿sabes? Es que hay tantas cosas que arreglar. Estamos esperando presupuestos. Las cañerías son viejas y la instalación eléctrica es un desastre. ¿Pero usted tiene luz? Sí, preguntó Juan. Sí, respondió ella, bueno, sí y no porque viene y se va, no te creas. Es una cosa muy extraña. En ese momento las luces parpadearon y se apagaron. ¿Ves? Ya se ha vuelto a ir. Fernando, su pareja, apareció en la oscuridad. Descálzate y ponte aquí a mi lado, por favor, le pidió Lucía. ¿Qué pasa?, se quejó él. Joder, ¿cómo quema esto? Ah, es el horno crematorio que han puesto debajo, bromeó alguien en la penumbra. Mientras tanto, en otro piso, Juan y su esposa Paloma admiraban una televisión nueva. Esta tele sí se corresponde con nuestro estatus, decía Paloma con orgullo, es mucho mejor que la de la pija, más cara. Bueno, hay un salto tecnológico, añadió Juan, generación de píxeles, 3 dimensiones, digital. Y qué luminancia, aunque parece que chupa muchos vatios. Sí, la verdad es que se ve bastante bien. Que no se mueva nadie y que me rompáis algo, advirtió Juan al ver a sus hijos acercarse, voy a por velas. La alegría por la tecnología duró poco. ¿Habéis sellado la garantía? No, preguntó Paloma cuando la pantalla se quedó en negro. No se enciende. No responde. Juan, esto es un subidón de tensión porque el microondas tampoco va. En la cocina de las hermanas Vicenta y Marisa, la situación era más crítica. La lavadora empezó a vibrar violentamente. Venga, Vicenta, no será peligroso, decía Marisa, échale agua, que no pasa nada. Ay, gritó Vicenta, toma, que me quemaba siempre las tostadas. Que se os ha roto la lavadora, y como no nos la arregléis, ya la denunciamos. El caos se trasladó al ascensor, donde varios vecinos se quedaron atrapados. Mire cómo está hecho este ascensor, se quejaba uno, aquí dentro no hay cobertura. ¿Y tú qué? Le dijo a otro, toca algo ahí, ¿no? Sí, para que me dé un calambre, respondió el otro con sarcasmo. ¿No se te ocurre nada para sacarnos de aquí? Sí, tengo un plan, socorro. ¿Hay alguien ahí fuera? Desde el exterior, Juan Cuesta escuchaba los gritos. ¡Qué ilusión! Ya tenemos ascensor, exclamó tratando de mantener el optimismo. Sí que hay mucho queja de todo el mundo, pero cuando el señor Juan hace bien las cosas, nadie dice nada. Vaya, pues parece que funciona de maravilla. Las crisis se sucedían como fichas de dominó. Mientras yo siga siendo presidente, declaraba Juan ante un grupo de vecinos escépticos, esta comunidad jamás tendrá una plaga de ningún tipo. Muchas gracias. ¿Y esto? Preguntó alguien señalando una mancha en el techo. ¿El qué? Ah. ¿Sale o no sale agua? Yo qué sé, no veo nada con tanto humo. Agua. Necesitamos más agua. Se ha quedado cortado el suministro y ahora con el humo no encuentro la llave.
Desalojen, desalojen, gritaba el presidente mientras corría de un lado a otro. En la calle unos obreros montaban un andamio frente a las ventanas. Oiga, nadie nos ha dicho que iban a montar un andamio, se quejó Vicenta asomándose. ¿Y cómo quiere que pinten?, respondió Emilio el portero, hemos llamado a Spiderman, pero nos ha dicho que solamente instala antenas parabólicas. Bueno, pues si ese señor está ocupado, se llama a otro, sentenció Vicenta. Uno de los ayudantes de los pintores, un chico joven y algo torpe, temblaba en las alturas. Ay, no puedo, señor Juan, no puedo. Pinta, niño, pinta, le gritaban desde abajo. No vas a tirar la pintura a otro lado. Abre los ojos, gordo. Ay, que me he mareado, decía el chico, subime, que pierdo el conocimiento. La Caldera también decidió sumarse a la rebelión general. Juan llamó al servicio técnico. En el papel pone servicio 24 horas, tiempo que tardamos en venir, leyó Juan al técnico. Señor Cuesta, la publicidad es como las parábolas, no hay que tomárselas al pie de la letra, respondió el hombre con calma. Bueno, vamos a ver qué le pasa a esta caldera. Hombre, para mí es un claro caso de avería, ahí hay algo que no va. Emilio, deja trabajar a este hombre, ordenó Juan. El técnico simplemente pulsó un botón. Arreglado. ¿Ya está?, preguntó Juan sorprendido, ¿qué le pasaba? Nada, que se habrá ido la luz y hay que darle al botón de reinicio para desbloquearla. Es un mecanismo de seguridad. Pero la caldera está perfectamente. En estos casos ayuda bastante leerse las instrucciones, les aconsejó el técnico antes de irse. A pesar de los infortunios, Juan intentaba convencerse de que todo estaba bajo control. Efectivamente han sido pequeños infortunios, felizmente resueltos y habituales en cualquier comunidad, decía en la siguiente junta. Pero los vecinos no estaban por la labor. La escalera está llena de paranganas, gritaba una, están locos con las goteras. Y eso que aquí hay censura, de lo que no nos habremos enterado. Las relaciones personales en el edificio eran tan inestables como la instalación eléctrica. Mauri y Fernando, la pareja del segundo, atravesaban un momento difícil. Yo creo que hemos hecho lo mejor, ¿no?, decía Fernando mientras hacía las maletas, los dos vamos a estar bien y ahora con Internet las relaciones a distancia cada vez son más fáciles de llevar. Te juro que es la última vez que te lo digo, no te vayas, suplicaba Mauri. Mauri, pero si estaré aquí mismo, en Londres, no es el fin del mundo. Joder, parecemos la película de aquel extraterrestre y el niño. Mauri, te prometo que vendré a verte una vez al mes. Mientras tanto, en el piso de los Cuesta, la tormenta era familiar. Pero mamá, ¿de verdad no lo vais a arreglar?, preguntaba José Miguel a Paloma, parecéis dos críos. Yo no tengo que arreglar nada, respondía ella indignada, es vuestro padre el que tiene que venir arrastrándose a pedir perdón por adúltero. Pero si ni siquiera ha pasado nada, insistía el hijo. Pero lo ha pensado, sentenciaba Paloma, son cuernos de pensamiento que son más grandes. Yo desde que me casé jamás he deseado a otro hombre. ¿Y aquel cantante famoso?, preguntaba el niño. Los que salen por la tele no cuentan. Juan entró en la habitación con una maleta. Bueno, ya he recogido todo lo que tenía que recoger. Mira qué bien, así tengo más sitio en el armario, replicó Paloma con frialdad. El champú ese lo compré yo, reclamó ella. Me voy, dijo Juan con dramatismo. Sí, corre, que te estará esperando alguna amiguita. ¿Puedo despedirme de mis hijos?, pidió él. No creo que quieran hablar contigo, sienten mucha hostilidad hacia ti. Que no, papá, que se lo está inventando, gritó la hija. En la portería, Emilio también lidiaba con sus propios dramas amorosos con Belén. Estoy un poco preocupado porque te veo que estás sufriendo mucho, le decía él. Que yo estoy sufriendo, respondía ella con una risa amarga. Mira, Emilio, puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Allá tú si piensas que eso con lo que estás saliendo es mejor que yo. ¿Cómo que eso?, saltó Emilio, ¿qué tienes tú que decir de Rocío? No, yo nada, pero he visto a guardias jurados bastante más femeninos que ella. Perdona, pero Rocío es muy guapa, mucho más que tú y que estas dos vecinas juntas. Las discusiones se mezclaban con momentos de absurda cotidianidad. En el patio las vecinas tendían la ropa mientras intercambiaban pullas. Tú llevas detrás de mí, Juan, desde que llegaste aquí, le gritaba Paloma a Isabel, la nueva vecina a la que llamaban la Yerbas,
que tienes todos los chakras disparados. Perdona, pero aquí la única insatisfecha sexual que hay eres tú, respondía Isabel con una calma irritante. Tú vas de mística, pero eres mala, eres un bicho. En medio de todo aquel ruido, Juan Cuesta intentaba mantener la dignidad del cargo. Junta de vecinos urgente convocó tras un pequeño incidente en la escalera. Bueno, a ver si ahora voy a tener yo la culpa de todos los accidentes. Hombre, ¿aquí quién da la orden de encerar la escalera?, preguntaba un vecino molesto. Ahí, ¿quién es la mano negra? A pesar de las peleas, de las derramas impagadas, de las tuberías que reventaban y de los amores cruzados, había algo que los mantenía unidos. Eran una comunidad, para bien y para mal. Ha habido bellos momentos de convivencia entre nosotros, decía Juan en un rapto de nostalgia. Ah, sí, preguntaba Marisa, me pillaría de vacaciones. Que sí, que nos lo hemos pasado bien juntos. La noche cayó sobre el edificio. En algunos pisos se escuchaban risas, en otros el sonido de la televisión. Juan Cuesta, solo en su despacho improvisado, miraba el libro blanco de la comunidad. Sabía que mañana habría un nuevo problema, una nueva queja, un nuevo drama. Pero también sabía que a pesar de todo, no cambiaría a sus vecinos por nada del mundo. Porque en aquella escalera, entre gritos y abrazos, se encontraba la vida misma, en toda su caótica y maravillosa plenitud.